introducción con el Procurador General de la República, el doctor Rafael Barrios, para hablar sobre la acción que presentaron hoy ante la Corte Suprema de Justicia respecto a la causa de Joelito Filartiga. Entonces, bueno, doctor, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lucas? Luis, un gusto saludarlos. Igualmente, doctor. Efectivamente, hoy estuve por la Corte Suprema presentando en la Secretaría Judicial número 1 una acción de inconstitucionalidad contra fallos dictados en este juicio. Anteriormente caratulado fue el Colben Filartiga Ferreira contra Procuraduría General de la República sobre indemnización de daño y perjuicio. Ya hace un tiempo la carátula de la parte actora es modificada y tenemos a los señores Jorge Nicanor Galeano Willix y Gregorio Daniel Acosta Talavera como parte actora. Fundamentalmente y la importancia, digamos, la magnitud de este caso tiene que ver con, ustedes estarán al tanto, de el exorbitante monto por el cual el Estado paraguayo ha sido condenado aquí, 39 millones de dólares más intereses, es decir, una suma nunca antes vista en un juicio contra el Estado y no sé si en otro ámbito también. Realmente tuvimos sentencias muy deficientes en cuanto a su motivación en el juzgado de primera instancia y también en el Tribunal de Apelación, y esto nos obliga a nosotros como defensores del patrimonio estatal, de los intereses patrimoniales de todos los paraguayos, a plantear esta acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema, ante la Sala Constitucional. Pero hicimos hoy un pedido expreso y lo hacemos sin desconocer que esto es privativo y tiene que ver con el margen de apreciación que puedan tener los ministros integrantes de la Corte Suprema, de que la solución de este caso, el análisis de esta acción que hemos planteado hoy, sea analizada por el Pleno de la Corte Suprema, ¿no? Esto como introducción, Lucas, no sé si tienen alguna consulta en particular al respecto. Sí, doctor. ¿Verdad? Te quería consultar esta suma de 40 millones de dólares que está condenado el Estado a pagar. ¿Ustedes creen que es demasiado o por qué se da esta acción de inconstitucionalidad, doctor? Y te agradezco, Lee, por la pregunta, porque claro, más allá del monto, porque uno dice, sí, es una suma evidentemente hoy, ayer y mañana exorbitante, ¿verdad? Pero podríamos decir que en algún momento alguien podría tener una pretensión indemnizatoria de ese tipo y que esto pueda justificarse de alguna manera. Sí. La cuestión aquí es que estas sentencias, un poco para comentarles cronológicamente cómo viene la historia, esto parte del hecho en el cual se produce la muerte de Joelito Filartiga en el año 76. Los padres entendieron y en aquel momento iniciaron una demanda en los Estados Unidos de Norteamérica, donde ellos se habían radicado y donde también vivía el señor, un funcionario policial, personal policial de la época, que se llama Américo Peña, a quienes ellos indicaban como el autor de la muerte de su hijo. En Paraguay, la jurisdicción penal ordinaria de un juzgado criminal y el Tribunal de Apelación Penal en su momento condenaron a otra persona o determinaron que otra persona había sido el autor de este luctuoso hecho, ¿no? Sin embargo, en sede norteamericana, la responsabilidad se envió al señor Américo Peña, que era un funcionario policial. La otra persona, en su momento condenada y luego eximida a pena por una cuestión del Código Penal de la época, no era funcionario estatal.
Pero vayamos a las sentencias norteamericanas, que son las que hoy se traen como elemento probatorio. Sí. Estas sentencias fueron dictadas contra el señor Américo Peña. El juicio fue llevado contra el señor Américo Peña, donde el Estado no tuvo intervención, nunca fue comunicado de dicha demanda, porque de hecho la demanda no se entabla contra el Estado paraguayo. ¿Qué es lo que hace el juez norteamericano? Deja expresa constancia de que la condena es contra el señor Américo Peña, no contra el Estado paraguayo. Deja expresa constancia y determinado en su sentencia de que los actos realizados por Américo Peña no habían sido avalados por el Estado paraguayo, con lo cual es evidente que una sentencia de ese tipo no podía ser endilgada en su condena al Estado paraguayo. ¿Qué es lo que ocurre? Se trae esa sentencia aquí, se utiliza como elemento probatorio, no se realiza una ejecución de sentencia extranjera, que sería el procedimiento procesal, ¿verdad? El trámite procesal que debería haberse llevado en todo caso. La sentencia extranjera se utiliza simplemente como un elemento probatorio, pero en realidad es el único elemento probatorio. A partir de allí, el juez de primera instancia y los miembros del Tribunal de Apelación, dos de ellos, porque hay un voto en disidencia, creemos que hacen una interpretación equivocada, errónea, sin un análisis profundo de la normativa aplicable, y así llegan a concluir, reitero, a partir de un elemento probatorio en el cual el Estado paraguayo no era condenado, y es la sentencia, o son las sentencias norteamericanas, de que el Estado debía ser condenado en función a la supuesta insolvencia que se había determinado de manera previa a través de unas diligencias preparatorias del señor Américo Peña. Doctor, ¿y por qué el juez de primera instancia aquí en Paraguay tasó en esta cantidad el monto de resarcimiento para la familia? O sea, ¿qué argumentos mencionó básicamente? Muy interesante. Ningún argumento, salvo la frase estimo apropiado. Esto es, ustedes creerán que yo le estoy haciendo una broma, pero esto es muy en serio. Es decir, para condenar al Estado paraguayo, el juez de primera instancia consideró que estimaba apropiado condenarle a 39 millones de dólares por, y quiero entrar aquí, evidentemente un hecho luctuoso, un caso muy sensible, donde, ya lo dije en un momento, toda persona de bien evidentemente estaría afectada por una cuestión así, que debe ser resarcida seguramente. Pero aquí nuevamente, ¿qué es lo que dice? Estima apropiado porque dice, esta es la condena que se utilizó en Estados Unidos. Este es el monto por el cual se condenó a Américo Peña. Podría tener cierta lógica, pero esto en realidad no es así, porque en ese momento el derecho norteamericano tiene elementos del daño que se evalúan de distinta manera, con lo cual no podría ser aplicable directamente en nuestra jurisdicción, más allá de lo que ya les mencionaba, que creo que es lo fundamental. En esta sentencia norteamericana, que es, digamos, el material probatorio sobre el cual aquí en nuestros tribunales se condena al Estado paraguayo, no se había condenado al Estado paraguayo. Es decir, claro, ahí hay una contradicción muy grande. Quiero agregar quiero referirme a la otra parte de tu consulta, Lucas, porque me decían los familiares, y aquí también hay que ser muy claros. Son personas ajenas, ¿verdad? O sea, no son los familiares. Hay una cesión de derechos y acciones que hizo el padre en su momento. Aquí no hay nadie en la familia. La cesión de derechos y acciones fue homologada judicialmente. Creemos nosotros que si bien ahí se hizo un análisis formal, también hay ciertas inconsistencias. O sea, el padre se dio derechos y acciones a dos personas totalmente ajenas a la familia. Uno de ellos era su abogado, pero más allá de eso, esta sesión se hizo a título gratuito. Entonces, es al menos bastante llamativo
nosotros cuestionamos esto en segunda instancia. Nada de esto el tribunal respondió, nada de esto refirió. La demanda en sí, como primera cuestión, estaba prescripta, esto es clarísimo. Hay un voto en disidencia de uno de los integrantes del Tribunal de Apelación que así lo determina, es decir, que la causa estaba prescripta. El Estado no podía ser demandado aquí, tal como lo referimos, porque ese elemento de prueba que es la sentencia norteamericana no refiere al Estado paraguayo, no condena al Estado paraguayo. Entonces, hay muchos elementos, y todos estos elementos, digamos, o todas estas defensas opuestas por el Estado paraguayo en su momento, no fueron subsanadas, no fueron motivadas para su rechazo, ni por el juez de primera instancia, ni por el Tribunal de Apelación, y es por eso que hoy estamos planteando esta acción de inconstitucionalidad. Bueno, me acompañaron hoy a tribunales el jefe de gabinete civil, el ministro Buteman, también el asesor jurídico de la presidencia, el ministro Trapani, porque más allá de la función y el rol que tiene el Procurador General de la República, que tengo yo en este instante, hay evidentemente una preocupación por juicios de este tipo que puedan abrir una puerta y que a otras demandas donde sencillamente y sin mucha argumentación los jueces condenen al Estado paraguayo y el Estado paraguayo finalmente es de todos los ciudadanos, todos los contribuyentes, y nosotros estamos abocados a proteger ese patrimonio estatal, ¿verdad? Doctor, ¿este fallo de la Cámara de Apelaciones de qué fecha es? El fallo de la Cámara de Apelaciones es del 8 de agosto del presente año, y el fallo de primera instancia es del primero de marzo. Doctor, y a ver, para entender un poco... Y también ¿cómo sí, te darás sí. cuenta, Lucas? Digo, también solo para la fecha, ¿verdad? Es decir, Claro. rápidamente también se resolvió en segunda instancia, ¿verdad? Pues hay que decirlo, muchas veces los justiciables aguardan años y años, ¿verdad? Sí. Para que un recurso sea analizado como corresponde y tenga una sentencia en revisión, ¿verdad? En apelación, y bueno, hoy también esto, digamos, como un elemento más a tener en cuenta en toda la cronología que les relataba. Me queda nomás la duda, doctor, respecto al tiempo de la resolución, porque justamente estamos hablando con uno de nuestros colegas que es abogado, también nos decía, son 9 días para presentar la acción de inconstitucionalidad. Pero esta acción se presenta en contra de ¿cuál fallo precisamente, doctor? De ambos fallos, de ambos fallos. Sí, la sentencia evidentemente la sentencia de marzo de primera instancia fue recurrida en su momento. De hecho, ya me tocó apenas al asumir en mayo fundar esos recursos ante el Tribunal de Apelación, y luego luego tramitados los recursos, esto se resuelve el 8 de agosto. Sin embargo, fuimos notificados esto la semana pasada, el 7 de noviembre. El 7 de noviembre, sí. Obviamente le estábamos haciendo el seguimiento y ya preparamos la acción de inconstitucionalidad en todos los elementos que consideramos un sinnúmero de arbitrariedades dentro de ambas resoluciones judiciales, y que hoy nos llevaron a presentar esta acción en defensa de los intereses estatales, los patrimoniales del Estado. Y bueno, doctor, te agradecemos demasiado el espacio y también los datos que nos brindaste. Sí, a las órdenes, Lucas, mis saludos también, y bueno, ojalá que esperamos hoy que la Corte se tome el tiempo para estudiar, dar trámite a la acción, sí. y bueno, analizar estos fallos y puedan ver a profundidad esos argumentos que va a dejar un gran precedente hoy. También, doctor. Así mismo, lo que le decía un poquitito, sí. creo que bueno, la Corte o el Poder Judicial y la Corte Suprema como cabeza, uno de los poderes del Estado, tiene esa misión de ser custodio de la Constitución, y bueno, obviamente la Procuraduría confía en eso, el Poder Ejecutivo claramente confía que cada poder va a cumplir su rol, y bueno, confiamos en el criterio de los ministros de Corte para declarar la inconstitucionalidad de esta sentencia y además declarar las nulas, ahora como lo dice la ley. Totalmente.
Vamos a estar expectantes también, doctor, y te agradecemos nuevamente por tu tiempo, doctor. Perfecto, muchas gracias a ustedes y que doctor. tengan un buen resto de jornada. Igualmente, Igual. hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. Así hablábamos con el Procurador General de la República, Rodolfo Andrés Ahí está. Barrios, Sí. que nos hablaba de esta... Me rectifico